Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí en este canal ya saben que hablamos de libros de terror y aquí vamos a hablar de libros de terror hoy también porque tengo un resumen de un montón de lecturas que he podido ir haciendo a lo largo de todo este verano y que por alguna razón pues no les he podido dedicar un vídeo en exclusiva, aunque hay una de ellas que seguro que me voy a parar porque quiero hablar largo y tendido sobre una historia que la vamos a dejar para el final, pero que me ha gustado bastante, vamos a decir que me ha gustado bastante. Tengo un montón de libros que traerles, algunos son maravillosos, otros me han gustado un poquito menos. También quiero hablar un poquito acerca de ese Festival Celsius que he descubierto este año. No sé dónde he estado yo metido para no haber ido nunca a Vilés a disfrutar de esa experiencia. Voy a hablar un poquito de lo que significa para un aficionado como yo, que vive en una isla apartada a 3.000 kilómetros prácticamente de cualquier actividad que haya en la península, lo que supone acercarse a una ciudad como esa y encontrarse con tanta gente, con tantos amigos y con tantos aficionados al género que la verdad que hacen que tu corazón se caliente bastante. Vamos a dedicar este vídeo a eso, a hacer este resumen de lectura, a hablar un poquito del Celsius y a disfrutar de estas cosas que tanto nos gustan, que yo creo que para eso nos reunimos aquí en Gafas y Ojeras. Así que vamos a empezar. Y antes de ponernos a hablar de los libros, que es para lo que generalmente ustedes vienen por aquí y disfrutan un poquito de mi experiencia con según qué lecturas, quiero hablar un poquito del Celsius, porque no deja de ser un festival que está orientado pues, a disfrutar del género fantástico, en especial del terror, de la fantasía, de la ciencia ficción, que se celebra en Avilés y que este año por esas azares del destino, que resulta que se combinan todos los astros y puedes tener la oportunidad de acudir a ese festival por primera vez, pues me lo he pasado en grande. La verdad que fue un momento dado en el que de repente me vi que no tenía niños, que era un fin de semana y que me podía tomar también el viernes libre, con lo cual en esa misma semana improvisé la compra de unos pasajes de avión, encontré un alojamiento que estaba súper guay, me encantaba el alojamiento y nos lanzamos ahí de cabeza a descubrir un sitio que desconocíamos. Yo hasta ahora no había estado en Asturias y creo que vamos a tener que ir a Asturias más de una vez, puesto que todo eso que hablan de esa gente, de esos lugares, de esas comidas, de esas bebidas, pues realmente es un lugar maravilloso para celebrar un festival. Y si encima el pueblo de Avilés, cualquiera que ustedes haya visitado o haya pisado ese pueblo, es tan bonito como aparentan en todas las fotos, pues la verdad que tienen una gozada de festival allí que les invito a que el año que viene que se celebra, pues también en julio, pues que vayamos, nos encontremos por allí y lo pasemos tan bien como lo he pasado yo. Para mí la sensación era la de adentrarte pues en un parque de atracciones, esa ilusión de ser un chiquillo que de repente no sabe a dónde ir, no sabe a dónde acudir, porque como cualquier tipo de festival, pues está bastante bien organizado en dar a todos los que acuden ahora mismo aquello que están buscando. Y que estamos buscando los que nosotros, los aficionados a la literatura, a la fantasía, al terror, a todo este tipo de cosas. Pues un montón de exposiciones, de charlas, de conferencias, una colección tremenda de editoriales que vienen allí a mostrar todas sus propuestas, a vendértelas, a interactuar contigo y sobre todo a conoceros a un montón de gente con la cual has hablado muchísimo a través de internet, a través de Twitter, a través de Instagram, del propio canal y encontrarte cara a cara con ellos, poder saludarlas, poder hablar, poder tomarte una cerveza o una sidra y disfrutar un poquito de todo ese ambiente y en definitiva hacer que esta distancia que existe entre una pantalla de televisión y todos ustedes que están por ahí, que pues sean mucho más cercanas. Y creo que todos aquellos que se acercaron a mí y estuvimos hablando se han dado cuenta de que somos como cualquier otro y que podemos disfrutar, reírnos, compartir lecturas, tener esa cercanía que creo que siempre ha sido la característica de este canal, que no pretende ser nada del otro mundo. Yo no tengo ningún tipo de estudio y solamente soy un lector más, una persona que disfruta muchísimo con la lectura de terror y que le encanta compartirla, con lo cual encontrarte con gente que disfruta exactamente lo mismo, pues ha sido una auténtica maravilla. De tal manera que imagínense en esa situación en la que unos carreros llegan a Asturias, que se ponen allí, llegan en avión, ya están con la sonrisita, nos encontramos con el propio Zapatero en el mismo aeropuerto, de allí cogemos una guagua en la que nos vamos allí al festival y directamente dejamos las maletas y nos vamos a ver el ambiente que el festival, puesto que esa primera noche en la que estábamos llegando, pues estaban grabando en directo el podcast de Furia en la librería, ese podcast de Clara Brumet e Isabel Caliano que comparte generalmente con esa sonrisilla y esa sabiduría de lo que significa la literatura, generalmente ya es de fantasía y un poquito de ciencia ficción. Y ya solamente llegar allí, tomarte una copa y estar rodeado de lectores y de gente aficionada al género,
pues hace que empieces a sentirte un poquito como en casa. Y más cuando llegas allí y un poco con la sonrisa esta de tontito que te das cuando vienes a este tipo de sitios y te encuentras con bastantes autores a los cuales sigues, que has leído y que te ha hecho mucha ilusión encontrarte cara a cara con ellos, aunque te da un poquito de vergüencita así como de entrada, pero al mismo tiempo con las editoriales y que una editorial pues que con la que has trabajado en alguna que otra ocasión pues te presenta al resto y te empieza a invitar a un vermú y a una copita mientras estás charlando con ellos pues de estas cosas que te gustan. Pues todo eso es nada más en la primera noche, con lo que igual decías, bah, voy a pasármelo aquí en grande. De tal manera que al día siguiente ya te acercas por la mañana, te pegas un desayuno de esos muy molones y te vas directamente a recorrer casetas, porque al fin y al cabo estos festivales no dejan de ser una manera pues de vender libros, de conocer a gente y de disfrutar un poco de todos estos mundillos que tanto nos gustan. No saben la ilusión que te hace, por ejemplo, que vayas caminando por ahí tranquilamente y te encuentres casetas como las de las chicas de la abadía de Carfas y que te reconozcan y que te saluden, que se pongan a hablar contigo de todas estas cosas que tanto te gustan y que te saques una foto con ellas y es como algo muy guay, muy guay. Y digo ellas como la gente de Oscura, como la gente de Impedimenta, un montón de editoriales que están por allí que tú siempre los ves como la gente del sistema que está metida dentro de todos estos mundillos, que son exactamente igual de frikis que tú, que están allí porque les gusta el género, porque les gusta compartirlo. Tienen que ver a la gente de Cerbero, por ejemplo, lo loca que están cada uno de ellos. En definitiva, estás en un ambiente en el que te sientes cerca, en el que disfrutas de ello y en el que quieres estar y quieres regresar para compartir otra vez todos esos momentos con ellos. Booktubers también encontré allí unos cuantos, estuve hablando un montón de rato y desayunando con Ángel Ropero, estuve echándome unas risas hablando con su madre incluso a través de una videollamada. Estuve con Vanessa de Librar un Podcast, estuvimos ahí hablando bastante y compartimos hasta momentos de aeropuerto así como bastante graciosos. Me encontré también, por ejemplo, con Laia de Laia is Reading, que es un encanto, tan encanto como tú la puedes ver en cualquiera de sus vídeos. Aunque sí fue un poquito curioso, bueno, no sacamos ni siquiera ninguna foto juntos, pero creo que me cogió en horas bajas porque coincidió que me había firmado un libro Wendy Frow. Wendy Frow para mí es un personaje muy importante, esa creadora de las marionetas de Cristal Oscuro, y la verdad que estaba un poquito así como de debilucho porque me había emocionado el haber saludado, haber tocado sus manos y estaba yo ahí como con esas lagrimillas en los ojos cuando saludé de Laia, besito Laia, pero estaba yo ahí en esos momentos como un poquito perjudicado. Ese es el ambiente que nos encontramos en el Celsius, encontrarte con un montón de gente que conoces, que te puedes hablar con ellos de todas las cosas que tanto te gustan y que te dan ganas de empezar a beber sidra de esa, que aquí qué descubrimiento es la sidra, porque la sidra que yo bebía por aquí no es la misma, no tiene nada que ver. Estar en esos ambientes, pasárselo de escándalo, con gente que conoces, con autores, no se puede imaginar la de autores que he podido conocer allí, algunos de los cuales ya había reseñado anteriormente y claro, si esa reseña fue buena, pues les apetecía compartir contigo un ratito, hablando por ejemplo del autor de Body, el de Vinca Richardson, que estuvimos ahí pues, cerca de 15 minutos debatiendo acerca de sus libros, de cómo nos ha ido la vida. Antonio Runal, de La Chica Gris, también estuve hablando con él, Carlos sí, pues Antonio Cotrina, José Antonio Cotrina. Es que el Celsius es una cosita como muy maravillosa y todo eso sin entrar ya en el propio contenido del festival, puesto que allí vas a ver presentaciones de libros, a ver conferencias acerca del género. Vi una, por ejemplo, en la que estábamos hablando de todas las mitologías y de las criaturas a las que Becker hace referencia en sus relatos, que fue una auténtica pasada. Estoy hablando de, yo qué sé, de Chap Whedon, de Alan Neville, de autores muy consagrados en la literatura de terror, que por cierto, ya te das cuenta a la perfección cómo el terror es pues la hermanita fea de todos estos géneros, puesto que veías las colas para que te firmara un libro por el gran Chuck Wedding, que es un poco el autor de terror de moda que hay hoy en día, y veías cómo pues, podías haber perfectamente unas 15, 16, 20 personas como mucho en la cola, mientras que en la de al lado veías el Joe Abercrombie y las colas eran de hora y media un poco para que te firmara un libro, y por cierto que más es el Joe Abercrombie este también. En definitiva, aquello es un sueño, es un parque de atracciones para cualquiera que disfrute del género. Les invito a que el año que viene, porque yo voy a hacer todo lo imposible por regresar y pasármelo tan bien como me lo he pasado, un poco sin problemas de tiempo, y quiero disfrutar de esos cachopos, de esas comidas tan ricas que tiene la gente de Asturias. Es una maravilla. Intenten ir a este tipo de festivales porque la verdad que es la manera más bonita que hay de estar en contacto unos con otros, de divertirnos y de sentirnos un poquito más acompañados en estos mundos que son preciosos y con la verdad que
merece mucho la pena. Yo me lo pasé de escándalo, quiero regresar el año que viene y la verdad que estoy contando los días para poder disfrutar otra vez de una experiencia tan bonita como es esa. Pero bueno, ustedes vienen aquí a oírme hablar de libros, o espero que vengan aquí a oírme hablar de mis cosillas también, pero bueno, vamos a hablar un poquito de todas las lecturas que he podido realizar en estos meses de verano, que tengo bastantes cositas y a ver si les gustan estas propuestas que les traigo. La primera de las obras que he podido leer, así un poquito ya a fondo, aprovechando este veranito, ha sido este Cuentos para Verogni de Clara Aston Smith, aunque aquí también tenemos los poemas en prosa y a Poseidoni. Y es mi primer acercamiento así serio a este genial autor del que había leído pues cuentos así de manera puntual, tanto de Hiperbórea como de Zotic, pero que nunca me había adentrado de lleno a meterme a leer la continuidad que pueden existir en sus libros. Es curioso porque tanto Zotic como la Hiperbórea pues ya nos están avanzando unos mundos tanto en el inicio de los tiempos como en el final de los tiempos de una localización que podría ser la propia Tierra, donde nos van adentrando en esas criaturas pues que tanto nos gustan a aquellos que disfrutamos del horror cósmico y demás. Pero sin embargo en este Averoin pues lo que hace es acercarnos a una sociedad un poquito medieval, pues llena de esos frailes, de esos curas que están ahí metidos en medio intentando enfrentarse a las hordas del mal, puesto que aquí conviven con este tipo de sociedades, pues aparecen hombres lobos, vampiros, las mías, criaturitas de la noche, sobre todo muchísimas brujas, criaturas que están aquí dispuestas a seducirnos y hacernos pasar muy mal, y por tanto a nosotros pues, lo hace pasar de escándalo, puesto que los cuentos que aparecen aquí son muy directos, van al grano, y te enfrentas a situaciones tan maravillosas como esos nigromantes que crean unas criaturas ahí totalmente horrendas y maravillosas que vienen aquí a destruir el mundo de una forma que yo creo que solo Cliff Baker fue capaz de contarnos algo parecido en las montañas, en las ciudades, en las colinas, en las ciudades. Cualquiera que ha leído ese relato sabe exactamente a lo que me refiero, con la presencia de estas criaturas que vienen aquí a destruir, como fuera el ataque de los titanes, a destruir el mundo pues, de una manera pues, muy maravillosa. Relatos muy chulos, como a lo mejor algún sacerdote puro, de corazón ahí, bastante casto, que se enfrenta a unas decisiones morales cuando se conoce a una bruja milenaria que viene aquí para seducirle y a decirle, tío, ¿para qué? ¿Para qué te vas si estás aquí muy a gustito conmigo? ¿Por qué te quieres volver a tu mundo cuando aquí vas a estar mejor que nadie? O brujas que tienen capacidad de transformar en hombres lobos a sus súbditos y que van engañando a cualquiera que se despiste. Brujas ahí con cara de sapo enorme. Un montón de historias así como muy divertidas, con ese toque pulp que nos gusta, desenfrenado, sin ningún tipo de complejo, que nos presentan las situaciones en las que tú quieres ir a leer. Si tú vas a ir a leer a un señor como este, pues sabes perfectamente que lo que te vas a encontrar pues es lo que tú quieres. Es cosas muy divertidas, muy absurdas en ciertos aspectos, pero que tienen esa ternura y ese amor por el género que hacen que lo pases de escándalo. Yo lo he pasado muy bien descubriendo al que según parece es el peor de los 3 volúmenes de Valdemar que tienen dedicados a Clara Aston Smith, pero vamos, que si esto es lo peor, pues ya estoy deseando empezar a descubrir más historias de este genial escritor que encima escribe bien. O sea, ¿qué más queremos para disfrutar de un autor tan maravilloso como este Clark Aston Smith? Cuento de Veroni fue de las primeras de las lecturas que he podido leer en este verano, después de las que ya había recomendado en el video anterior. El siguiente de los libros del que quiero hablar va a ser de este Junto al arroyo, que está escrito por Marie Josset, que es una escritora que en esta primera recopilación de relatos pues me ha sorprendido, porque me ha cogido un poquito con las defensas bajas y porque he conectado muchísimo con las historias que ahora vamos a hablar un poquito de ellas. Ella es una de las editoras de esta nueva editorial que ha salido en Canarias y que se dedica un poquito, bueno, de la edición de Caroe, y que se dedica un poquito a descubrirnos pues autores que generalmente de género, que cuando tú vas a las ferias aquí que hacemos pues no en las ferias como el CESO, sino en las ferias que hacemos aquí en una localidad como Canarias, pues ves que es una apuesta decidida a traernos libros absolutamente distintos a lo que solemos encontrarnos en este tipo de ferias, porque ella apuesta, bueno, ella y su marido pues apuestan firmemente por lo que sería la literatura de género. Yo empecé a conocer la editorial puesto que pues, empezaron a publicarles los cuentos y los libros de un gran amigo mío, como es Luis Alberto Enrique, como es ese Perturbado del Verbo, que de hecho han reeditado por fin, además en un formato súper chulo. Miren esta nueva reedición del Perturbado del Verbo
donde están todas las historias que me gustaron en su momento y aquí pues la han ampliado uniendo todos aquellos relatos pues que compartíamos pues tanto con Luis como yo, con relatos de zombies, cosas así muy chulas que hacen que ya esta reedición del Perturbado Verbo para mí sea ya la definitiva. Es preciosa, la verdad que está súper chula. Pero no vamos a hablar ahora de Luis, ni del Perturbado, ni de sus cositas que tiene, que estás harto de tantas veces que lo he podido recomendar en el canal. Y vamos a centrarnos en la sorpresa que para mí ha sido este, junto al arroyo, que tiene un subtítulo bastante significativo de lo que encontramos, porque pone dolor, demencia y desasosiego. Y es que las historias que nos presenta Mary Seth tratan precisamente de eso. Tienen un componente, vamos a decir, fantasmal o sobrenatural, no exactamente terrorífico, pero sí que nos presentan historias en donde algo se sale de la norma y nos presentan, pues, por ejemplo, en el primero de los relatos, a una persona que se trata de comunicar directamente con su, vamos a decir, con su expareja o algo, pero que esa comunicación no se vertebra en ningún momento, puesto que te vas dando cuenta de que esa comunicación ha sido acertada porque ya no está, una de ellas ya no está entre nosotros. Empieza a contar ese tipo de historias que son sencillitas, que nada al otro mundo, pero que parecen muy honestas. Ahí, en esta recopilación de relatos hay alguna que me ha tocado un poquito la patadita, porque he conectado muchísimo con esta autora. La última se llama La Vinchuca, por ejemplo, que es una criatura por ahí que te van presentando. En este caso sí se ve que ya tiene un componente más terrorífico, puesto que aparece una criatura así como un poquito desagradable que se dedica a convertirnos en una historia que aparentemente es una historia de amor entre dos hombres, que parece por ahí como, como que no quieren la cosa, pero que poco a poco se transforma en una historia de horror bastante más visceral, pero que tiene un desenlace que es que te suelta amor por todos los costados y sobre todo te suelta ese dolor por la pérdida de las personas a las que quieres y que estás dispuesta a hacer cualquier cosa por recuperarla, aunque sabes perfectamente que no lo vas a conseguir nunca. Me ha gustado muchísimo ese, así como otra que me ha gustado muchísimo en la que nos narra otro punto de vista muy parecido, voy a decir una osadía y perdóneme, ¿vale? Como muy parecido a John Milton y ese Paraíso Perdido, narrándonos pues ese sentimiento, esa frustración del ángel caído que cae en la tierra y que no comprende exactamente qué es lo que ha pasado cuando me han mandado aquí a la tierra y tal. Pero aquí, si en el enfoque de Milton iba ya más un poquito, pues esa reivindicación del ángel caído, de que estoy aquí, que no entiendo nada y qué tal. En el caso del relato que nos presenta Mary usted, sí lo veo como algo más personal, más universal y más de cualquiera de nosotros que se ha visto envuelto en alguna que otra movida y que no la entiende y dice, pero si yo no he hecho nada malo y por qué me tratan así cuando yo he hecho simplemente para lo que estaba destinado. Son relatos que a mí me parecen muy honestos, muy sinceros, que siempre tienen ese componente eh, sobrenatural sin entrar en historias de miedo. Yo creo que esto lo podríamos recomendar a cualquiera que quiera adentrarse en el género y no pasarlo muy mal, pero que es muy bonito y la verdad que se lo recomiendo para descubrir a la autora y para descubrir la editorial, y más si están por aquí por Canarias, porque claro, lo van a encontrar sin ningún problema. Junto al arroyo de Mary Seth, esta colección de cuentos, pues doloroso la verdad. Continuamos con un libro de la biblioteca de Carfax. Qué majas son las chicas de la biblioteca de Carfax, hay que conocerlas. Cada vez que la encuentren por ahí en cualquier feria, acérquense porque verán que son las dos un encanto. Acércate, de Sarah Grant, creo que es uno de los libros de moda y que va a estar prácticamente en todas las listas de los libros del año de terror. Se van a encontrar con este Acércate de Sarah Grant. Yo no tenía muy claro quién era esta autora, la desconocía por completo, pero cuando ellas lo promocionaron en sus redes sociales al principio, ya hablaban de que el prólogo del libro, y de hecho es así, el prólogo lo hace Mariana Enríquez, y sabemos que Mariana Enríquez sabe bastante o disfruta mucho de las recomendaciones de terror, con lo cual ya suscitó mi atención que esta mujer decidiera hacer un prólogo para un libro pues, de esta editorial. Y además hablaban de que era una historia que tenía mucho que ver con los exorcismos y con las posesiones demoníacas. Con lo cual tenía todos los ojos puestos y sabía o intuía que podía ser un libro que me iba a gustar bastante. Pero no tanto a lo que he encontrado cuando me he leído esta historia, que creo que tendrían que tenerla ya bastante en su radar para que puedan disfrutar de lo que nos encontramos. La cubierta, como siempre, las que hacen la biblioteca de Carfax, pues es muy bonita.
nos encontramos con una suerte de una posesión demoníaca, pero en la que eres tú como lector el que tiene que decidir si realmente lo que has leído es una posesión o no. Yo tengo ya mi teoría y además, pero bueno, es que cada cual tiene la suya. Pero esta historia lo que nos cuenta es que una mujer de repente empieza a comportarse de una manera extraña, a actuar como no está acostumbrada a hacerlo, a tomar decisiones que les provoca cierto placer o cierta ruptura con lo que significa su vida, que es una vida cotidiana con su marido, una vida que ya ha dejado de generarle satisfacciones en ciertos aspectos, a pesar de que es absolutamente completa, es exitosa en todos los aspectos de la vida que uno pueda considerar que tiene que ser exitoso. Sin embargo, ella no parece que esté conforme y empieza a actuar escuchando sus voces interiores que le van incitando a realizar ciertos actos que realmente no está acostumbrada a realizarla. De tal manera que esta posesión o esta mm, manera de actuar que tiene esta chica es muy ambigua, porque tú no sabes si lo que está haciendo es simplemente actuando de una manera diferente a lo que se espera de ella, o realmente lo que le está pasando es algo un poquito más siniestro y algo en su interior le está haciendo que se vaya la vida al carajo prácticamente. Ese juego entre las dos posibilidades es fantástico. Yo creo que es bastante claro lo que nos está contando esta mujer, pero es que aprovecha pues esta historia para reivindicar ese empoderamiento de la mujer que tiene que cada vez que actúa conforme a lo que siente y no conforme a lo que tiene que hacer, pues ya directamente pues la etiquetan, la tachan un poquito de que esta mujer se ha vuelto loca o se ha vuelto, pues en este caso, poseída. Con lo cual es una historia que se lee en una sentada, es pequeñito, bueno, no sé si es pequeñito, o es que estamos hablando de unas 200 páginas aproximadamente, es que se lee en una tarde, porque te atrapa con la manera que tiene de narrarlo y con esa historia totalmente diferente de una historia que hemos leído miles de veces. Así que se la recomiendo muchísimo. Acércate de Sara Grant, ya verán que va a estar prácticamente en todas las listas por lo menos de lo reseñable en este año, y es un librazo que tienes que leer. Y la siguiente de las obras que le voy a traer aquí es este Pozo de Granados. Qué cubierta más bonita, por favor, de Saray Ramírez, que es una escritora de Fuerteventura, majorera, una escritora isleña, de estas de las que a mí me gustan mucho, pero que si ustedes buscan un poquito en YouTube y tienen algo de recuerdo en la cabeza, sabrán que Saray Ramírez pues es un personaje o una persona bastante conocida en los mundillos por otras cositas que ha hecho en su pasado y que hace estupendamente bien, pero que no nos interesa mucho. Vayan a YouTube, busquen quién es Saray Ramírez y ya sabrán perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. Yo quiero hablar de su libro o de su manera de escribir, puesto que esta es la segunda de las obras que leo de ella. Y creo que conecto muchísimo con la manera que tiene de escribir ella. A ella le gusta el terror y sus novelas como esta también son de terror, pero es un terror suave, delicado, atmosférico. Bueno, no llega a ser del todo atmosférico, pero sí es un terror en el que lo más importante no es la presencia sobrenatural que nos podemos encontrar en su historia, sino lo que nos está contando de fondo, que hace que como conectes mucho con esas historias, pues lo vas a disfrutar muchísimo. Lo que nos vamos a encontrar en este Pozo de Granados es la vuelta al pasado de un señor, de nuestro protagonista, que tiene que regresar a un lugar que tenía prácticamente olvidado, puesto que de niño, tanto él como sus mejores amigos, pues se vieron enfrentados a una situación bastante desagradable que han querido un poco olvidar en sus vidas y que ha supuesto un antes y un después en el comportamiento de cada uno de ellos, porque todos aquellos niños que se vieron envueltos en esa situación pues han cambiado de alguna manera y les ha afectado en su vida, les ha afectado sobre todo en el futuro. Y aquí nos encontramos a este protagonista que vuelve después de una ruptura sentimental que no termina del todo de comprender y que le ha devastado por completo, y que es la única manera que tiene de salir adelante es regresar a ese sitio del que dijo que no quería volver, y enfrentarse de nuevo pues a esas situaciones, a esos amigos que perdió y que no ha querido saber nada de ellos después de los acontecimientos que te van a narrar y que se van a descubrir a lo largo de todo este libro. Y todo eso lo hace pues presentándonos situaciones extrañas, un poquito misteriosas, inquietantes, que no llegan a dar miedo del todo, pero que sí te van conformando una historia que la verdad que te toca la patatita un poquito y está muy guay. ¿Cuál es el extra que le veo yo a una historia como El Pozo de Granado? Pues la manera que tiene de escribir Saray, que hace
esto ya viene a términos mucho más personales, puesto que yo la noto muy real, muy creíble, puesto que ella, pues yo creo que tendrá más o menos mi edad, supongo, estoy seguro que tiene unos poquitos menos, pero sí tienen vivencias muy comunes a las que he podido vivir yo. En este caso, por ejemplo, la presencia de este pozo, supongo que en cualquier lado del mundo pasará exactamente igual, pero yo es una de las imágenes que siempre me ha dado miedo, porque desde pequeñito siempre me decían mis padres y toda mi familia, que eran muy así, como muy conservadoras, ten cuidado que salgas por ahí que te puedes caer en el pozo. Yo en mi vida pude ver un pozo, pero le tenía terror, le tenía pánico. Ese tipo de situaciones que vivíamos cuando éramos pequeñitos y que nos aterraban, pues están súper bien plasmadas en una historia como esta. Con lo cual, yo mientras estaba leyéndola ya no me estaba metiendo dentro de un libro del terror, que también, sino me estaba metiendo en mis recuerdos de mi infancia que estaban ahí, absolutamente muy bien plasmados en esta obra autoeditada. La verdad que está súper bonita. Y pude conectar hasta poder disfrutar muchísimo de este Pozo de Granado. Eh, Terror, pues lo justito para cualquier persona que quiera leer una historia sin mayores complicaciones y enfrentarse a unos personajes que son tan humanos que son muy reconocibles. Pero que esta mujer cada vez escribe mejor y yo creo que va siendo hora que le demos un poquito de voz a esta Saray Ramírez, que nos olvidemos de la faceta anterior que tenía y que disfrutemos de sus cositas, porque la verdad cada vez me gusta más lo que está haciendo. No se lo pierdan, El Pozo de Granado. El siguiente de los libros que traemos aquí es La envergadura de unas manos cercenadas de Joel Koch, publicado por Dilatando Mentes, y es ese tipo de novelas o de... Sí, bueno, esto es una novela corta que me resulta más complicada defender y transmitir lo que supone para mí leer una historia como esta, puesto que esto puede llevar a extremos. O lo amas, o lo adoras, o lo disfrutas como un condenado, como un berraco, o te vas a parecer la mayor tomadura de pelo que te puedes encontrar. Yo me decanto porque me ha parecido una novela maravillosa, difícil donde las haya y que requiere de una cierta experiencia por parte del lector para poder adentrarse en lo que yo me imagino, porque a lo mejor estoy viendo yo unas películas en mi cabeza, lo que me imagino que nos quiere transmitir este autor, Joe Koch. Digamos que para poder disfrutar del todo de esta historia, pues tenías que estar versado muchísimo en la obra de Robert Chambers, en lo que sería la mitología del Rey Amarillo, la presencia de ciertos libros que como te atrevas a leerlos, pues te vas a meter en lugares extraños que no querías visitar. El Chambers es muy inspirador de todas esas literaturas de Lovecraft con esas historias y de esas criaturas preterrenales que están por ahí y que están dispuestas a hacer lo que quieran y el ser humano simplemente está por ahí pasando de largo. Y todo eso suena muy bien, pero es que cuando tú te pones a leer cualquier pasaje de este libro, pues vas a decir, me ha estafado el David Calpa este otra vez, me ha vendido un libro que no era, porque no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. O sí, ustedes empiezan a leer esa historia, láncese sin ningún tipo de prejuicio. No es un libro que, a pesar de su poca duración, es muy exigente, porque tiene un lenguaje muy metafórico, es prácticamente un poema hecho historia, y eso hace que sea muy confuso y que cuando tú estás leyendo no sepas hacia dónde se va este escritor, por qué se va tanto por las ramas para contarnos una historia de varios personajes que no tienen absolutamente nada que ver. Aquí empieza con una especie de boda que se cancela, puesto que hay unas declaraciones en un momento inapropiado que destruyen ese matrimonio, y vas viendo esa visión de lo que está pasando por parte de la protagonista, pero es que al mismo tiempo entras en una especie de laboratorio extraño y futurista donde están haciendo unos experimentos que no sabes si tiene o no que ver con esta boda. Es un caos infinito, pero que está tan bien escrito que tú poco a poco te vas metiendo y diciendo, no, yo no me he enterado de los primeros 5 capítulos, no sé de qué está hablando, pero me gusta. Me gusta porque de repente aparecen referencias a lo que estamos hablando a la hora de Chambers y que tú poco a poco vas hilando las cosas y ya como digo, ya esto es una cosa muy personal, terminas por decir, ostras, que estamos aquí metiéndonos dentro del horror cósmico y de estos mundos que tanto nos gustan. Y tiene sentido, o al menos yo lo encontré sentido lo que están contando. Tienen que tener claro que hay ciertos libros que la gente no debería que estar leyendo, que esos libros pueden generarte los horrores que más inimaginables
pero que no tienen por qué ser físicos, sino errores que en tu cabeza hacen que se vaya todo absolutamente al carajo. Y en esta obra tan pequeñita que ya solamente con la cubierta pues te vas a hacer la idea de que es un caos, pues yo lo he pasado de escándalo también leyéndole. Me ha gustado mucho. Eso sí, cójalo con muchas pinzas, puesto que no es un libro para todo el mundo. Como siempre digo, este tipo de historias lo mejor es irte a la librería, sentarte, leer cualquier párrafo y decir, pues sí, esto va conmigo, o mira, yo no, déjalo para otro momento. Fíjense los simbolitos que van apareciendo a lo largo del libro y que cualquiera que ha leído la obra de Chambers pues sabrá la diversión que le puede encontrar dentro de una historia como esta. Muy complicada, muy difícil. Conozco a personas que se los he recomendado y que me han dicho esto no va conmigo, hasta que lo vuelven a leer y dicen, pues sí que tiene sus cositas, así que prueben a ver qué les parece esta envergadura de unas manos cercenadas. Más libros que he podido leer en este veranito, que he leído un montón. Creo que voy por la mitad. Pero bueno, da igual. Si mis vídeos son largos, eso acostúmbrese porque siempre suelo ir por ahí. Me he leído Encrucijada de Laurel Hightower, que es una escritora a la cual ya había leído en su momento, también publicado en Dilatando Mente, Susurros en la Oscuridad. Que este es un libro que está bastante bien, pero sí me parecía en ciertos aspectos un poquito irregular o que pretendía contarnos una historia que al final no terminaba de conseguir el objetivo, aunque sí es un libro bastante interesante y entretenido. Sin embargo, esta encrucijada me ha gustado bastante más. Es más pequeñito, una historia muy directa en la que nos cuenta el dolor de una madre que siente cuando ve que ha perdido a su hijo. Este es el primer capítulo, no es ningún tipo de spoiler. Una madre que ha perdido a su hijo, a la cosa que más quiere en la vida, y que desde el principio de la historia ella siente que su hijo no se ha ido del todo y que lo tiene cerca y que les hace ciertas propuestas para conseguir que su recuerdo no se desvanezca a lo largo del tiempo. De hecho, en el primero de los capítulos ella pues sufre un pequeño corte en el dedo, esa sangre cae en la tumba de su pequeño y de repente lo siente muchísimo más cerca. Con lo cual por ahí van a ir los tiros de esta novela en la que esa madre va a hacer absolutamente todo lo que tenga entre sus manos para que ese recuerdo no desaparezca, y si eso implica irse un poquito de la cabeza y de hacer de varios para conseguirlo, pues lo va a hacer. Un libro muy doloroso. Cada página se nota ahí el sufrimiento de esta madre en la que está dispuesta a hacer cualquier cosa y que no entiende el por qué todos los sacrificios que está realizando pues tampoco implican demasiados beneficios para lo que ella está buscando. Esa sensación está patente en cada una de estas páginas del libro, y cuando ya la cosa se empieza a complicar y se va adentrando pues en terrenos pues cercanos quizás, salvando las distancias, señores, salvando las distancias, a ese corazón, el corazón condenado de Hellraiser, y cómo hacemos que vuelvan las personas que queremos de otros lugares para acá, pues por ahí van un poquito los tiros, aunque como ya les digo, no se esperen encontrar aquí un Hellraiser, pero sí es una persona que esté dispuesta a hacerlo todo con tal de recuperar a esa persona que tanto quiere y que se está olvidando que es el recuerdo de las personas que queremos, y como no queremos perderlo, pues es como terrible. Es un libro precioso, duro, me parece muchísimo más potente que el que le había mostrado antes de Laurel Hightower, y toda una sorpresa, puesto que entré a este libro de Encrucijada con un poquito de recelo, pero que sí, que cada vez que iba avanzando pues me dolía, me hacía sentir así como emociones, y una historia de terror en la que tienes emociones pues al final siempre es una historia de terror que a mí por lo menos me gusta. Finalista de los Ladies Horror Fiction, con todo merecimiento. Yo creo que es una novela corta que se lee en un ratito y que sí te deja ese pocito de mal rollo no tanto por el terror, sino por el sufrimiento que puede sentir una persona en unas circunstancias tan dramáticas como esa. Está muy guay, yo creo que se lo recomiendo, échenle un vistacito. Encrucijada de Laurel Hightower. Retomo otro libro de la editorial Garoé, la editorial canaria que se dedica pues, a traernos historias de terror. Este de Germán Vega, Cuando apagas la luz, que es un escritor que ya llevaba yo tiempo, lo conocía y hacía tiempo que hablaba con él, pero que no le había leído absolutamente nada de sus propuestas, a pesar de que me parecía un tío súper majo y que cada vez que nos sentamos pues nos pasábamos hablando de libros un montón de rato mientras nos tomábamos un café, un trocito de tarta de zanahoria, cualquier cosilla, y tenía la sensación de que en algún momento dado pues tenía que lanzarme a leer a leer cualquiera de sus historias. Y resulta que había publicado con la propia editorial un nuevo libro
Y no tenía yo muy claro por cuál decantarme, si por su libro o por si esta colección de relatos, Cuando apagas la luz, que fue al final la que decidí y que me ha traído a un autor de estos a los que sé que lo voy a pasar bien cuando lea sus historias, puesto que aunque no deja de ser un libro regular como cualquier libro de relatos, sí tiene un par de ellos puntuales que me lo han hecho pasar pues súper bien, y esos son los que vengo yo a recomendarles para que ustedes conozcan un poco las historias que nos presenta este Germán Vega. Fíjense que las cubiertas a través de toda esta editorial canaria pues nos traen ya, nos insinúan exactamente a dónde nos vamos a meter leyendo estas historias. Sí es cierto que la característica principal que he visto con cada uno de los cuentos que nos presenta aquí Germán son esas historias en las que nos presentan situaciones cotidianas que hemos vivido en cualquiera de nosotros, pero que le da un pequeño giro al final que hace que lo que aparentemente era una historia costumbrista, pues al final tiene ese toque eh, de diferente, sobrenatural, que en algunos casos es más acentuado y apuesta directamente por el terror, y en otros simplemente por lo fantástico y por lo fantasioso, y por eso que hace que sea también un libro accesible a cualquiera que quiera adentrarse pues, en estos mundos sin meterse demasiado. El primero de los cuentos, por ejemplo, es una historia en la que nos encontramos en un hospital, parece ser en el servicio de urgencia o no, en donde nos encontramos a una persona que se está viendo a sí misma en una camilla, viendo cómo su cuerpo parece que está muriendo, y que a su alrededor aparecen ciertas voces o ciertas personas que le están hablando diciendo vaya esto, no lo hablo otro y demás, y tiene un par de giros de guiones donde tú no tienes exactamente claro qué es lo que ha pasado, y sobre todo ese final maravilloso donde te pone las cartas sobre la mesa y dices anda, pues si esto no era exactamente lo que yo estaba esperando. Pero también Germán se adentra en historias más puras de terror, como este bedel de un instituto que se dedica a limpiar por las noches, colaborando con gente muchísimo más joven que son bastante torpes y que hacen que su trabajo sea un poquito un tormento, y todo esto lo va haciendo mientras en su cabeza empieza a escuchar esas vocecitas que le están diciendo se están riendo de ti, no permitas que esas cosas pasen, y actúa en consecuencia presentándonos pues, un derroche así de sangre, de vísceras y de cosas que hacen que el libro sea bastante variado en cuanto a la temática y a la presencia de todas estas particularidades que nos gustan tanto dentro del género del terror. Pero es lo que le decía, en la historia que nos cuenta Germán no dejan de ser situaciones a las que cualquiera de nosotros se ha visto envuelto. Pues yo qué sé, hay por ejemplo un hombre que se tiene que realizar una intervención, una vasectomía, y todas las emociones y el miedo que se genera al enfrentarse a una situación como esa, o un recorrido por una feria del libro en donde se va viendo ese amor por las páginas, por las casetas y por todo lo que se mueve alrededor de ese tipo de ferias, dándole, como en cualquiera de los relatos, un pequeño giro que hace que la historia que tú pensabas que era una historia absolutamente natural, pues tiene una vertiente un poquito más sobrenatural que está muy chula. Y hay un par de relatos que ya sobresalen un poquito dentro de esta antología, que como siempre esto ya depende un poquito de los gustos personales, pero por ejemplo aquí hay una chica que va a ir a hablar con su padre que tiene un Alzheimer así como muy profundo, él que era una persona bastante culta, inteligente, interesante, pero que ya en estos momentos pues ya tú lo ves como que está ya en esos últimos periodos de la enfermedad, pero que sin embargo cuando se pone a hablar con ella pues vuelve otra vez a tener ese momento de lucidez en donde él le da consejos, habla con ella, retoma un poquito esa actividad, y es algo como muy extraño, que es como puede ser que su padre pues de repente haya recuperado ese momento de lucidez. Un rato súper bonito, precioso, y que hace que esta colección de relatos tenga momentos álgidos que te hacen disfrutar muchísimo de esta colección de relatos. O otras historias como esa, cuidado con lo que decías, en donde está todo el aroma, todo ese aire de decir, ten cuidado que hay ciertas cosas que no se pueden nombrar, hay ciertas palabras que no se pueden decir, puesto que hay gente poderosa que está dispuesta a emerger de la tierra y recuperar lo que es suyo. Un relato que es bastante estremecedor, tanto ese como el que contamos antes del Bedel, pues sí consigue meternos el miedo en el cuerpo en más de una ocasión. Sí es cierto que hay algún que otro relato que no me ha gustado tanto, ese mismo, el que dije antes de la vasectomía, pues me dejó un poquito pues indiferente, pero creo que de la colección, de los 10-12 relatos que existen, hay 8 que por lo menos son bastante interesantes, muy reivindicables,
y que tengo ganas de empezar con el libro para ver si las propuestas que nos hace aquí en el terreno corto de esta persona que ama los libros, que ama el terror y que ama todas las cosas que nosotros disfrutamos, pues creo que en el terreno largo puedes presentarnos una historia bastante más potente. Vamos a ver qué tal, pero curiosidad cuando hagas la luz de Germán Vega. Y seguimos hablando de libros, en este caso nos toca este Budapest de Nieves Mories, esta propuesta que ha sacado Oscura, y que lo más importante que tiene esta historia es ese nombre, Nieves Mories, que sabemos todos perfectamente que es, o bueno, todos no, a la gente que le gusta el mundillo del terror y el terror escrito aquí en España, creo que era el libro más esperado del año dentro de estos munditos. Bueno, no sé si quedará por ahí algo, pero yo estoy convencido de que era una de las propuestas que más esperaba, tanto esta como creo que ahora que tengo bastante ganitas con esta que va a salir el mes que viene de Marina Atenas. Pero yo, bueno, yo estaba pendiente, muy pendiente de esta nueva obra de Nieves Mories y cuando la tuve en mis manos, pues me lancé de todo lo que estaba leyendo para mandarme directamente pues todo este libro que realmente me ha sorprendido y me ha dejado un poquito confuso, puesto que es la parte de Mories más onírica, más mm, poética, tiene una manera de narrar en donde se aleja del todo de historias como pueden ser las de Asuntos de Muertos o sobre todo como las de Agujeros de Sol, y que eran pues, unas historias muy directas, contundentes, viscerales y que iban a saco con lo que te querían contar. Aquí juega con otros niveles, en otras historias que parecidas a lo que hablamos antes de la envergadura de unas manos serranas, le podrá gustar a algunos sí, y otros se van a quedar un poquito defraudados ante una propuesta en donde lo mejor no es la historia que te está contando, sino las sensaciones y las emociones que te van a ir surgiendo mientras vas leyendo ciertos pasajes que son como muy sucios, eh, tan dramáticos, en ciertos modos tétricos, pero sobre todo descorazonadores, con esa sazón que te implica la idea de que el mundo se ha ido absolutamente al carajo y que no parece que sea tanta ficción, puesto que todos los ramalazos que van apareciendo en este Budapest pues nos vienen transmitiendo unos ecos del pasado, de un pasado que no es tan lejano como pensamos y sobre todo con un presente en el que se están viendo reflejados esos ramalazos que tuvimos pues en esas guerras mundiales que nos llevaron a la humanidad por delante pues de milagro. Hay cierto momento reivindicativo en esta historia de Nieves Mories. Se nota muchísimo que lo que le ha podido suceder a esta mujer, que creo que se fue de viaje pues a Auschwitz y estuvo viendo por ahí un poquito todas las atrocidades que se pueden sufrir cuando uno camina por esos pasadizos y va viendo lo denigrante y lo contundente de la perversidad que puede tener el ser humano. Y en este libro, pues en cada uno de sus pasajes que nos van contando, pues se muestra esa denigración humana, esa sensación de que podemos ser capaces de lo peor por la humanidad y que al mismo tiempo la única esperanza que tenemos es la de unos niños que son los auténticos protagonistas de esta historia, pero que son unos niños cabreados con el mundo, eh, injustos merecedores de sobrevivir a una sociedad que está completamente destruida y que tienen que sobrevivir pues como buenamente pueden, sabiendo conscientes de que todo se ha ido al carajo. Es una cosa así como muy descorazonadora, puesto que estos niños no tienen lo más característico que puedan tener en la infancia, que es esa inocencia, esa sensación de ilusión, sino todo lo contrario. Son personas, estos niñitos son personas que lo han vivido absolutamente todo, lo peor del ser humano, y actúan en consecuencia con esa maldad, con ese rencor hacia el resto de la humanidad, y están dispuestos a no pasar ni una y a ser ellos pues las personas que avancen dentro de esta sociedad que está totalmente destruida. Este libro es oscuro, es desagradable, te deja con un muy mal cuerpo en todo momento, pero ya les digo, tal y como está escrito, a lo mejor va a ser que se sorprendan o que les genere algún tipo de rechazo a las personas que estén esperando una historia más lineal y más fácil de leer. Es una Moria muchísimo más cercana a lo que nos plantea en Todas las chicas descalzas, una Moria reivindicativa, cabreada con la sociedad, deseosa de aportar su granito de arena para que se cambie, haciendo las cosas que mejor sabe hacer ella, es decir, escribiéndola, echando todas las vísceras hacia afuera y sobre todo planteando las emociones que le produce pues, una sociedad a la que no le gusta. Entonces,
eso es Budapest, es una ciudad demacrada, ya la propia cubierta te indica que este libro es sucio en todos sus aspectos y no deja de ser la misma Moria en la que estamos acostumbrados a leerla, así que disfrútenla, sufranla y métanse en los mundos de ella, que siempre son unos mundos muy atormentados que hace que la vida pues, te den ganas pues, de quitarte de en medio porque vaya sociedad nos ha tocado vivir. Seguimos adelante, vamos a hablar de otra escritora y de una novela corta súper interesante que por desgracia no vamos a poder encontrar por cualquier sitio, salvo me imagino que en digital se podrá encontrar, puesto que es la obra ganadora del quinto premio de novela corta de terror e historias fantásticas de la Casa de la Cultura Marta Portal que en Asturias, ¿vale? De Nava, en Asturias. Y es una novela que tenía yo cierto interés por descubrir exactamente esta historia, puesto que se había puesto en contacto conmigo la autora y ya había visto a muchos otros creadores de contenido hablando maravillas de este librito pequeñito, este Echidna, y que por lo menos ella es muy consciente de que no va a ganar dinero al respecto de esta novela, pero que sí quiere que la gente la lea y quiere que la gente entienda la propuesta o la manera que tiene de escribir, y la verdad que en ese aspecto chapó por la escritora, puesto que sí ha conseguido generar en mí pues esa sensación de ojito, que por aquí podemos encontrarnos a una nueva propuesta a la que hay que prestarle atención. En este caso, la historia en sí no descubre absolutamente nada, es simplemente, no es un retelling, pero sí aprovecha los mundos fantásticos y del horror cósmico de Lovecraft, en concreto todos aquellos que tienen relación con las sombras sobre Innsmouth y toda esa mitología, y aunque en ningún momento se nombra, o al menos yo no tuve la sensación de que estuviéramos hablando exactamente de lo mismo, sí es cierto que el aroma, bueno, el aroma a pescado estaba allí por todos lados y tú ibas viendo que te resultaba conocido esos ambientes. ¿Qué pasa? Eso juega en su contra, puesto que no te presenta nada nuevo, pero también te atraviesa el corazoncito porque sabes que en esa localidad, en esa situación en la que te estás encontrando, sabes que no puede pasar nada bueno. Y ella nos va a narrar una historia en la que metida absolutamente en esos mundos, y eso está muy guay. Pero es que encima le da un girito, un giro así final a la historia, presentándonos pues su propia aportación a estas mitologías de terror cósmico, presentándonos a algo que está por ahí, que está muy guay y que creo que es todo un descubrimiento. De tal manera que, ¿qué hace este Echidna? ¿Descubre el mundo? No. ¿Es algo que tienes que leer sí o sí? No. Pero ya su nombre, esa manera de narrar, ese gusto por regresar otra vez a una manera de escribir como muy de principios de siglo, con ese tipo de detalles, con ese cuidado por escoger las palabras a las cuales nos va a dedicar y plantearnos una atmósfera, en este caso, una atmósfera podrida y que al mismo tiempo tiene la virtud de recordarnos a esas novelas epistolares que tanto nos gustan a los amantes del terror, pues hacen que de repente te encuentras, sin venir a cuento, una historia muy bonita, muy guay, que aunque no te esté contando nada, te lo está pasando de escándalo. Es como si te vas a leer cualquier novela de vampiros, sabes que ahí los vampiros muerden los cuellos y tú estás en tu sitio de confort y eso te va a gustar mucho. Así que Echidna es algo a lo que hay... Bueno, Echidna a lo mejor no tanto porque va a ser difícil encontrarla, pero Beatriz Alcaná es una de estas autoras que, señores, vamos a ver por dónde van los derroteros de esta escritora que promete darnos alguna que otra sorpresa. Me quedan 3 libros nada más, 3 libros que también son 3 librazos que yo creo que, señores, echen los ojitos porque las propuestas que vienen ahora... pues creo que se me va a notar bastante en la carita, porque son muy guay. El primero de ellos creo que ha sido la mayor sorpresa que he podido disfrutar en este verano, y que es Pesadillas en el Éxtasis, de Dimensiones Ocultas, que creo que si incluso ustedes lo compran allá en la península, pues se van a encontrar con la auténtica cubierta, porque esta está un poquito censurada, porque la vida es así de injusta en estos tiempos que corren, pero ya se van haciendo una idea que la propia cubierta pues nos retrotrae a otros tiempos en donde podías hacer diseños un poquito más perversos y un poco polémicos sin que hubiera ningún tipo de impedimento. Pesadillas en el Éxtasis no engaña y va a ir un poquito a hablarnos de esos relatos eróticos cargados de horror que le gustan pues a cualquier amante. Pues me voy directamente a Graham Masterson, pero sobre todo, y yo cada vez que leí alguno de los relatos de estos, me iba directamente a la cabeza de Cliff Baker o del propio
y creo que es la referencia más certera en todo esto, del propio David Cronenberg con su nueva carne y con su capacidad para mostrarnos imágenes que se nos quedan muy, muy, muy dentro y que no se nos olvidan. Yo que sé, cualquiera que haya visto una versión de La Mosca se va a acordar de esa transformación tan grotesca que hace el protagonista adentrándose dentro de esos terrenos de los insectos. Pero yo aquí me voy a otro lado. Aquí eh, la única manera que yo les tenga a ustedes de explicar las maravillas de relatos que nos encontramos en este Pesadilla en el Éxtasis, olvídense tanto de la parte erótica, que la tiene, y hay gente que la disfruta y que no tiene ningún tipo de complejo por mostrárnosla. Lo que realmente me gusta es su capacidad de plasmar en palabras imágenes poderosísimas. El primero de los relatos, por ejemplo, que me parece lo mejorcito que hay dentro de este libro, y hay relatos muy buenos, el primero de los relatos nos va a narrar una ruptura sentimental de una pareja que se adora, que se quiere, que son el uno para el otro, hasta el punto de que realmente son el uno para el otro estando unidos de una manera muy simbólica, pero además muy física. ¿Quién de ustedes no ha estado enamorado hasta las trancas de una persona y que ha pensado que esto va a ser para toda la vida y que va a darlo todo y que solo son uno? Pues aquí eso lo llevan a las letras y lo llevan de una manera muy gráfica, porque realmente estos dos amantes son una persona sola. Y bueno, no son dos personas, pero están unidas, entre sus cuerpos están unidas de todo lo que se querían. Pero claro, llega un momento en el que estas personas se han dado cuenta que a lo mejor no va por ahí los tiros y tienen que ya tomar sus caminos separados, pero hay que separarse. No quiero entrar más, yo creo que se los he planteado directamente por orden a los tiros en esta historia, pero es para que hagan esa una idea de que este escritor es capaz de ponerte aquí en estos cuentos unas historias muy, muy, muy potentes, muy poderosas, pura terror hecho palabras, y lo hace sin ningún tipo de complejos y con mucho amor por lo pulpo, lo bizarro, sobre todo por lo bizarro y por las historias así. Tiene una historia que se llama La novia placenta, que cuando ustedes la lean con ese nombre tan surrealista, les va a decir, no tiene ningún tipo de sentido, pero no la desprestigien sin haberla leído, puesto que es una persona que ha perdido al amor de su vida y que la única cosa que le queda de ella es lo que tenía escondido en la nevera de cuando se había casado y habían decidido guardarla, pues esa placenta que es la única parte que le queda de ella. Entonces pues decide pues sacarla y volver a amarla. O sea, tiene una cosa aquí muy, 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 muy surrealista, pero les digo que realmente me parece de los mejores libros de relatos que he podido. Bueno, yo no sé si habré premio Gafas este año, pero este va a ganar casi de calle en cuanto a la colección de relatos. Me parece fantástica, muy, muy, muy reivindicable. Y este Brendan Victor, pues creo que es un escritor que además, por lo que me han contado, sí es un escritor que plasma mucho de sus emociones y en su vida por unas enfermedades que tiene y demás. Pues creo que es un tío totalmente a descubrir. Este Pesadilla en el Éxtasis, librazo que me ha gustado muchísimo. Continúo con uno de estos libros, de uno de esos placeres culpables. Este es Los 13 exorcismos de Salomon Hawk o lo que sea, de Paul Arquier para ir. Una idea. Es un autor de estos que descubrí allí cuando me fui a Vilés a este Excelsior. Pues vi que estaba firmando estos libros, vi que era de Oscura, que yo tenía muchísimas ganas. Bueno, casi todas las cosas que publica Oscura a mí me suelen gustar. Y estuve hablando con ellos y me dijeron que venía este autor y que tenía que leer este libro. Y dije, pues venga, pues para allá que voy, para allá que me lo llevo, para allá que me lo firma, para allá que me puse a hablar con este hombre. Y fue la lectura que escogí para hacer el viaje de vuelta, esas 3 horas que tienes en el avión desde... Bueno, tuve que ir de Asturias, me tuve que ir a Barcelona, tal. El caso es que en el propio avión me pude leer este libro por completo y otro, que por cierto, otro que dejé en el avión, ahora lo haré en el mundial, y me pareció divertidísimo, divertidísimo, sin contarnos nada de otro mundo. También es un libro de relatos o no, nos cuenta esos 13 exorcismos o esas 13 historias, no tanto enfocadas a las posesiones demoníacas, que también las hay, sino a la presencia
de este Solomon York, que es un cura que tiene un montón de secretos, que va por ahí con una moto, con una escopeta, que va sin calzoncillos, que es un borracho, que no le importa meterse absolutamente de todo el cuerpo para disfrutar de los placeres terrenales. Y ese personajazo pues es el que se encarga de defenderse a las hordas del mal en cualquiera de sus eh, presentaciones, lo cual hace que el libro sea muy, muy, muy divertido cuando de repente te encuentras pues con vampiras que vienen por allí y el tío sabe perfectamente que las vampiras es un mal asunto porque van a venir aquí a morderte el cuello y a hacértelos pasar canutas, pero este hombre pues cede a los impulsos cuando viene un personaje como este y dice, mira, yo sé que esto no está bien hecho, pero yo tengo que muérdeme el cuello un poquito. Mira. Es esa sensación muy bizarra, muy pulp, con un amor maravilloso por las historias de principios de siglo y que es que es muy, muy, muy divertido. Y yo sé que cualquiera que lo lea va a decir, pues vaya chorrada de historia, pero que te deja con la cara así un poco de simplón y hace que sea muy, muy graciosa. ¿Qué pasa? Que esos 13 exorcismos, los 11 primeros, pues te van contando narraciones sueltas que tienen algún nexo en común, que van hilándolas, pero que en principio las puedes leer sin ningún tipo de complicación en el orden que te dé la gana. Pero las dos últimas están destinadas a presentarnos quién es realmente este Salomón Jodd, por qué tiene esa relación tan especial con Lucifer y todo el sentido del mundo pues explota en ese último cuento que si tú tienes un poquito de bagaje cultural pues te vas a encontrar con un personajazo que hace que ya te digas tú, buah, ya lo he pasado de escándalo con esta historia de oscura. Realmente yo sé que aproveché las circunstancias de subir a un avión para poder leerlo, pero es que no podía parar de ir de un cuento de un cuento tras otro, pasándolo muy 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 bien con este personaje. Todo un descubrimiento, esas cosas que tú vas a una feria y que no tienes en mente, pero que terminas por llevártela y descubrir una auténtica joyita. Estos 13 exorcismos de Solomon George, échenle un vistazo. Y finalmente, yo creo que ya tenemos un montón de libros ahí por proponerlos. Tengo este de La chica gris de Antonio Runa. Antonio Runa es el coordinador, el director de La órbita de Endor y de varios podcasts que tienen que ver mucho con el misterio. Y que también me lo encontré allí en la feria del Celsius, y estuvimos ahí hablando y me entró mucha curiosidad por leer la historia, porque al principio cuando vi la cubierta de esta chica gris, esta cosita así como muy chunga, del Minotauro y demás, pues no le presté especialmente interés. Sí me resultaba un poco curioso que fuera escrito por Antonio Runa y de hecho de este libro en las librerías te ofrecían pues el primer capítulo así como para que le echaras un vistacito y yo lo leí y sí lo disfruté, pero sí me daba la sensación de que la novela se iba a estar plagada de referencias muy frikis, desde cuenta de quién es este Antonio Runa. Si cualquiera que lo conoce sabe que es un hombre que ama toda la cultura friki. Y yo en ese primer capítulo donde nos encontramos a dos niños jugando con muñequitos de Star Wars y haciendo referencias a películas y demás, dije que sí, que me gustaría leerlo, pero no le di mayor prioridad. El caso es que me fui a una de las charlas, él compartió una mesa redonda con Carlos Sisi y se pusieron a hablar un poco de lo que sería el terror sobrenatural, o si existían o no existían los fantasmas. Estaba por un lado la versión de Carlos Sisi, por otro lado la de Antonio Rune. Y escuchándolos hablar a ellos dos, dije, oye, cuidadito, tienes que leer esta historia y tienes que disfrutarla. Y de hecho, pues me la llevé, me la compré, también aproveché para que me la firmara, porque ya que estamos allí, pues aprovechamos todo eso. Y estuve charlando con Antonio durante un tiempo y dije, sí, voy a leerme esto. Y lo que les puedo decir es que este libro pues, va a tener un vídeo aparte, porque que me gustaría hablar de él con tranquilidad, decirles por qué me ha gustado, qué son las cosas que no me han gustado de este libro. Y creo que es una sorpresita que merece pues tener un vídeo ya más completo para estar hablando de él con tranquilidad, porque tiene un montón de cosas, que es un libro extenso de 600 y pico páginas, que tira todo por los aires al mismo tiempo que se adentra mucho en los mundos del misterio, del terror, tipo Expediente Warren, de las casas encantadas, de las posesiones, otros mundos totalmente diferentes como pueden ser los mentalismos, lo que podemos y no podemos hacer con la mente, todo eso dentro de una historia de fantasmas
tiene de todo ahí metido, plagado de referencias a cada página, y creo que es un libro que me ha gustado bastante, que me lo ha hecho pasar muy bien. Es una lectura perfecta para el verano que está terminando. Si quieren llevárselo, yo creo que lo terminan, a pesar de su extensión, se termina porque se lee de una manera bastante rápida, pero que encima tiene unos personajes maravillosos, que es lo que hace que este libro sea especialmente atractivo. Pero bueno, ya hablaremos de ella con tranquilidad en el siguiente vídeo, que yo creo que ya tienen que estar hartos de escucharme y de hablarme hablar de estas cosas que tanto les gustan. Así que La chica gris es un sí, y ya veremos en el siguiente vídeo exactamente el porqué. Y ya están mis chiquillos, que tengo aquí un montón de libros, que me he pasado a mostrarles 10, 12 libros, es lo que he ido leyendo, y al final ustedes se vuelven locos, empiezan a comprar todas las cosas que a mí me han gustado, y no van a tener dinero para afrontar septiembre, que está ya aquí, y ya saben cómo es septiembre, que tienen todas las novedades literarias, que por ahí va a venir lo nuevo de Grady Hendrix, los de Mariana Atena, un montón de historias que vienen en septiembre y me van a desperrar. Vamos a ir con calma, no se compren todas las cositas, las que les hayan gustado, apúntenselo por ahí y poco a poco vayan disfrutando. Muchas gracias por la paciencia que me tienen, que aquí están de nuevo viendo los vídeos que les puedo proponer, a pesar de que yo no tengo esa regularidad que tenía antes. Pues grabo cuando buenamente puedo, porque la verdad que mis nuevas labores de trabajador intenso, pues la verdad que me tienen un poquito ahí abrumado. Ya hemos hecho el primero de los trasplantes de pulmón aquí en Canarias, todo un orgullo para nosotros, y ha sido como maravilloso formar parte de toda esa propuesta. Pero bueno, yo qué sé, a mí me gusta leer y sigo intentando compartir todas estas cosas, pues como me nacen, así, con este desenfreno, con estas tonterías que me nacen. Espero que sigan queriéndome y que sigan estando por ahí. Si han leído cualquiera de los libros, pues aprovechemos los comentarios y hablemos un poquito de cada uno de ellos, que ya verán que estoy seguro que, como llevamos mucho tiempo sin hablar, pues muchos de estos libros ya lo han leído ustedes y podemos interactuar y hablar al respecto. Gracias por estar ahí. Ya saben, denle al me gusta al vídeo, compártanlo para que se haya más gente que me vea en el canal, y que esto vaya creciendo, y que sigamos siendo una comunidad pues tan bonita como la que tenemos hasta ahora. Y bueno, voy a ver si aprovecho este fin de semana para grabar un par de cositas más, que es el momento que estoy aquí tranquilito y sin niños, y puedo dedicármelo a esto, a hacer cositas del canal, que ya bastante abandonadito lo tenía. Muchas gracias a todos. Soy David Calpa, esto es Gafas y Ojeras, que ustedes lo saben, y nos vemos en el siguiente de los vídeos. Chao.